This meeting is being recorded. Ya. Buenas tardes de nuevo y vamos a comenzar la charla, la conferencia de hoy. Pablo González Jara estuvo con nosotros desde su casa en una conferencia hace un curso y bueno, esta es una de las conferencias que teníamos previstas antes de la pandemia y que justo en víspera de su pronunciación fue cuando se cerró todo y nos quedamos con las ganas de los cantos de los pájaros y con la presencia de Pablo aquí entre nosotros. Pablo tiene un currículum muy largo, es funcionario de carrera del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hace no mucho que ha tenido un nuevo cargo de mayor responsabilidad, pero él me ha encargado que haga una presentación breve y que no me extienda mucho. Es zoólogo, doctor en biología, ha trabajado 10 años en investigación con virus de plantas y lleva 10 años desarrollando su trabajo en centros de investigación como responsable de animalarios y en labores propias de los órganos de bienestar animal. Recordad que la charla anterior nos habló del tema de la experimentación animal y, de cierto modo, también del bienestar animal. Es funcionario de carrera, os he dicho, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y a ello dedica su tarea y su esfuerzo. Hoy el tema que nos habla me ha dicho que os comente que no es específico de su trabajo, sino fruto de su afición y de sus muchos ratos de atención, de oído, de lectura y escucha. Gracias, Pablo, por estar. Como ya tenemos presencia, te damos un aplauso y te pasamos la palabra. Bueno, muchas gracias, Fidel. Se oye bien, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por tu generosa presentación. Desde luego, cada año me elevas más todavía. Y eso que te dije que le hicieras corta. Pero bueno, es verdad que no es parte de mi trabajo directo, pero desde pequeño he tenido pájaros en casa. Y bueno, pues me ha gustado el canto de las aves. De hecho, si recordáis, la charla esta fue la primera que se anuló antes del estado de emergencia y estaba programada para un día 19 de marzo, que es el Día del Padre. Y esa fecha es muy señalada, no por ser el Día del Padre, que también, sino porque hay una afición muy extensa en nuestro país a la canaricultura. Como sabéis, es el arte de la cría de canarios y el mantenimiento en condiciones de cautividad para admirar sus cantos. Por lo tanto, era como muy pertinente y muy coincidente con el tema de la charla. Después, al final de la charla, os hablaré un poco, pero esa fecha es muy significada para los criadores de canarios porque comienza, o es la fecha que históricamente se ha tomado para juntar a las parejas e iniciar la temporada de cría, que es la que inicia todo el ciclo digamos, el ciclo anual de cría de canarios para terminar presentándolos al final del año a los concursos de canto, que seguramente habéis escuchado alguna vez, o por lo menos oído hablar de ello, porque todo el mundo tiene algún conocido pues, que le gustan los pájaros y que, en fin, hay mucha afición en nuestro país. Entonces, por eso es una fecha muy especial para dar una charla así. En fin, yo he venido a hablar de cantos de pájaros y he venido a hablar de aprendizaje vocal. El aprendizaje por imitación constituye la base de la transmisión de la cultura humana, de una gran parte de la cultura humana, del habla, de la lengua, de las artes, de la música. Por ejemplo, la capacidad de un niño para imitar vocalmente a sus padres o a sus compañeros constituye la base del lenguaje hablado. Pues bien, siendo tan importante para la transmisión de la cultura humana el aprendizaje vocal y siendo tan extensa la comunicación vocal o tan frecuente en animales, lo que es el aprendizaje vocal es muy raro entre los animales no humanos. Digo raro en el sentido de poco frecuente, ¿vale? Es decir, y además estoy diferenciando entre aprendizaje vocal y comunicación vocal, que es una parte de la charla que es muy importante. Dentro de las aves canoras,
el grupo de las aves que canta corresponde a los oscinos. Todos ellos están dentro del orden Passeriformes, que es el orden más amplio de aves, y los que son estrictamente cantores son los del suborden Passeri. Las aves canoras aprenden sus cantos y además los transmiten culturalmente. De hecho, es un ejemplo clásico de transmisión cultural en animales. Es el ejemplo clásico de transmisión cultural en animales. Fuera de los oscinos, tenemos otros dos grupos de aves que son capaces del aprendizaje vocal. Los colibrís, que veis en la imagen, y las citácidas, los loros, las cotorras, que todas aprenden a decir algunas palabras. Pero fijaos, entre los mamíferos, solo los cetáceos, los elefantes, los murciélagos y los pinnípedos, digamos, se ha aceptado en la comunidad científica que son ejemplos de aprendizaje vocal. Hay ahora una discusión en torno a unas evidencias que se han encontrado sobre la capacidad de aprendizaje de algún primate, de alguna especie de primate, que esos son los más relacionados con nosotros, fijaos, y también sobre alguna especie de roedor, pero bueno, eso está en plena discusión. Entonces, de las aproximadamente 10.000 especies de aves descritas, para que os hagáis una idea, unas 4.000 se consideran aves canoras, ¿vale? Entonces, a lo largo de este seminario lo he dividido en tres partes. Por un lado, me gustaría explicaros y que vierais en qué consiste el canto de las aves y por qué llama tanto la atención del ser humano. La pregunta ¿por qué cantan los pájaros? Seguramente os lo habréis hecho antes y me decía Rosa, o sea, antes de la charla, y me decía Rosa que preparéis vuestras ideas para la discusión, que tienen que ser antes de la charla. En una parte central voy a hablar de las funciones que atribuye la ciencia al canto de las aves y los puntos de interés científico, pero desde una perspectiva funcional, de las funciones primarias del canto de las aves y, en parte, la interacción con la neurobiología porque se retroalimentan, ¿vale? Pero no me voy a dedicar a otros puntos porque sería muy extenso y para dar varias charlas. Y después, por último, me gustaría dedicar una pequeña parte a la canaricultura, pero no solo porque sea una afición interesante, sino porque creo que es un ejemplo de cómo acercar la ciencia a la sociedad. Esto que los científicos cada vez estamos más concienciados de que es importante transmitir el conocimiento y hacer partícipes a la ciencia, a la sociedad, pues creo que esa es una manera de hacerlo. En cualquier caso, el por qué cantan las aves surgió un poco anecdóticamente el primer día que me senté enfrente del ordenador a preparar la charla. Y entonces, como cualquier adolescente de esta era tecnológica, puse en el buscador de Internet ¿por qué cantan los pájaros? Y resulta que lo primero que me salió con esta entrada y con este título exacto es un vídeo de Punset que es genial y que os lo voy a poner a continuación antes de seguir con la charla. Después lo desglosamos si queréis. ¿Por qué cantan los pájaros? El canto de los pájaros tiene muchos atributos similares a la música de los seres humanos. Patrones, repeticiones, trinos virtuosos, ornamentación, inversión. Para conseguir todo esto, utilizan un órgano vocal denominado siringe. Nosotros usamos la laringe, con el que hacen cosas maravillosas con el sonido. Entre otras cosas, porque disponen de dos cámaras que les permiten emitir dos sonidos a la vez. ¿Para qué disponen de un método tan sofisticado para emitir y articular sonidos también tan complejos? Sin duda, para atraer una pareja, para defender un territorio, para advertir de un peligro, en definitiva, para comunicarse. Aunque, además, hay quien atribuye un sentido estético que motiva a las aves hacia su canto y sugiere que los pájaros también buscan de algún modo la belleza y que asimismo cantan para disfrutar. Los científicos afirman que todo lo que sucede tiene una motivación, que cumple una función en la marcha de la evolución. Esto es perfectamente compatible con buscar la belleza y disfrutarla porque está inscrito en los circuitos cerebrales de motivación y de recompensa.
como la música, como el amor. El entretenimiento forma parte de la selección sexual, el amor de la selección natural. Bueno, ya casi está todo dicho, ¿no? En fin, bueno, yo voy a tratar de desglosaros algunos de los aspectos que ha destacado en el vídeo, que es como muy completo, muy directo y muy bien hecho. Él defiende que tiene atributos, que el canto de las aves tiene atributos similares a la música de los seres humanos. Habla de patrones, repeticiones, ahora veremos. Habla de las similitudes anatómicas entre órganos vocales, destaca que es un sistema de comunicación sofisticado con el que hacen sonidos muy complejos. Esto es importante para una parte de la charla. Aclara que los científicos afirman que todo lo que sucede tiene una motivación y cumple una función en la marcha de la evolución. Y vamos a ver cómo se ha ido descubriendo a base de experimentos las dos funciones primarias, o sea, que se ha ido aportando a eso. Y por último, afirma, y esto a mí me parece un poco más filosófico, que todo esto es compatible con buscar la belleza y disfrutarla. De hecho, lo apoya diciendo que está inscrito en los circuitos cerebrales de la motivación y la recompensa. Pero es que en los últimos 5 años se ha descubierto que el canto de las aves induce la expresión de ciertos genes implicados o que regulan el circuito de la motivación y de la recompensa, y que además dispara neurotransmisores como la dopamina y las endorfinas que están implicadas en todos estos circuitos, con lo cual es perfectamente compatible, como dice en el vídeo. De esto no voy a poder hablaros. En fin, las aves canoras producen también 2 tipos de vocalizaciones. Entonces, hemos quedado, por un lado, lo que es la comunicación vocal, distintas señales de llamada, alarma. Estas son estrictamente innatas, es decir, están inscritas en los genes, no necesitan ser aprendidas. Por otro lado, tienen las canciones, que estas son secuencias complejas de señales acústicas. Estas son las que hemos quedado que son aprendidas mediante procesos de transmisión cultural, se aprenden después, o sea, se constituyen parte del aprendizaje vocal. Entonces, voy a poneros 2 vocalizaciones de casi todas las especies que saco en la charla, a lo largo de la charla, son especies que forman parte de las que viven habitualmente por nuestros jardines, o sea que aunque vivan de manera silvestre en el bosque, también se arriman al ser humano y son fáciles de escuchar o de visualizar. Y estoy seguro que si no las habéis escuchado antes, pues cuando salgáis de la charla os vais a fijar más, aunque yo creo que ya las conoceréis todas. Aquí tenemos al mirlo y esta es una de las vocalizaciones del mirlo. Y esta es otro tipo de vocalización. Bueno, los audios están grabados en el campo, o sea que también a veces interfiere por ahí algún otro sonido, que puede ser un pájaro o, como en este caso, unos abejorros. Este es el carbonero, es otro pájaro también muy habitual, también se conoce como chichipán, y luego saldrá el canto más adelante. De momento solo la voz cuando se mueve entre las ramas de los pinos. Una cosa sencilla, no sabe nadie qué está diciendo, pero bueno, es una señal de comunicación. Tener en cuenta que para que sea una señal tiene que haber un emisor, un receptor, y debe de haber un comportamiento, debe disparar un comportamiento en el receptor. Antes de pasar a ver el canto, o sea, canciones y imágenes de representaciones visuales del canto. Esos son los sonogramas, como el que veis aquí. O sea, el sonograma no es más que una representación visual del sonido. Y en este caso, vamos, lo que viene a representar es la frecuencia en función del tiempo. Gracias al empleo de sonogramas a final de los años 50, que lo empezaron a emplear Thorpe, Mahler y otros investigadores, se empezó a analizar sistemáticamente el canto de las aves desde el punto de vista científico. Como veis, en esta canción, que es muy sencilla y corresponde a un gorrión corona blanca, lo que es una canción está formada por distintas unidades básicas que se llaman elementos, aunque aquí las llaman notas. A mí no me gusta el nombre de notas porque puede recordar a las notas musicales y no son lo mismo, pero bueno, el elemento es lo más sencillo de la canción. Después, en un rango superior, está la sílaba,
las sílabas pueden estar compuestas, pueden ser complejas y estar compuestas por varios elementos, como son, como es esta sílaba, la C, ¿no? Que está compuesta de varios elementos, o puede estar compuesta por un único elemento. El caso es que la repetición de sílabas forma frases, y varias frases forman una canción. En este caso, como es un canto muy sencillo, la sílaba es la propia frase, salvo en el caso de la C, que tiene 2 repeticiones. Aunque hay aves que tienen muchas más repeticiones y ahora lo veréis. Os muestro cuál es el canto del gorrión corona blanca. Dura un segundo para que os hagáis una idea. Este no se oye mucho, ¿no? Vamos a ver si elevando un poco el... Es un canto de un segundo. Es para lo que da. Pero bueno, la estructura de la canción, sobre todo, está sencilla. En cualquier canción, la estructura es elementos, sílabas y frases. Eso es lo que forma una canción. Pero bueno, si ya miramos a cantores más con mayor repertorio, pues podemos apuntar al mirlo, que antes alguien me decía en la entrada, ¿no? que se escucha mucho ahora a las 4 de la mañana. El mirlo es un buen cantor, tiene un repertorio variado y entre las notas que emite destacan las flautas. El otro es el ruiseñor. Yo no sé si os imaginabais al ruiseñor. Este sí que es famoso en toda la literatura, en la poesía, por su canto, pero no es un pájaro fácil de ver, mientras que sí que resulta fácil de escuchar y de identificar por el canto, no resulta fácil de ver porque el plumaje es modesto y porque además se esconde mucho entre la maraña. Es como muy contrario al mirlo, que se deja ver por todas partes, pero al que solo escuchamos en primavera. De hecho, pues eso, a mediados de febrero empiezan a llegar a los territorios, empiezan a marcar y ahora, en la época de cría, que es ahora en primavera en nuestras latitudes, pues se pasa el día cantando, bueno, se pasa ratos del día cantando, no cantan tanto como cuando están marcando territorio. Y él es sedentario, es decir, que vive todo el año. Además, añadir que solo cantan los machos, generalmente en las aves de nuestras latitudes solo cantan los machos. Hay especies de aves tropicales que también cantan las hembras, pero eso me puede estropear todos los argumentos de después, aunque lo podemos discutir en el coloquio. Y el ruiseñor llega a la península para sus bodas, o sea, para la época de reproducción. Llega en la migración prenupcial y viene del África subsahariana, ¿vale? Vamos a escuchar el canto del mirlo primero, que yo creo que este lo conocéis todos. Bueno, está bien. Pasamos al del ruiseñor. A ver si os suena. Este ave se puede ver, o sea, puede escucharse y verse en la ciudad, pero este es más típico de hábitats silvestres. No es que no es que le desdeñe la compañía del hombre, pero no le gusta tanto, por lo menos no es tan habitual. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la canción? Pues en verdad las canciones son emitidas en un contexto de búsqueda de pareja y de defensa del territorio. Esas son las 2 funciones primarias que se han asignado o que se ha asignado a la canción de las aves. Pero, como os decía, tenemos que ir a la imagen visual de los sonogramas, o sea, del canto, de los sonogramas, para hacernos una idea real de lo complejo que es el canto. Aquí he desglosado 5 canciones. Bueno, las imágenes pertenecen a 5 o al sonograma de 5 canciones del ruiseñor, y para que sepáis, el ruiseñor tiene un repertorio de entre 15 y 30 canciones, que son cortas en duración, de 2 segundos y medio a 4, pero entre esas 30 tiene muy distintas variantes, ¿vale? Es decir, que quita, añade, y, como decía Punset, se puede distinguir a la vista de los sonogramas, pues se pueden distinguir trinos virtuosos, que son estos que podrían ser interpretados como trinos virtuosos, las sílabas que están formadas por varios elementos, esas que son complejas como esta,
como esta, se pueden observar repeticiones de algunas sílabas o notas, como las llamaban en esa imagen, en esa figura que os he mostrado. Se pueden observar adornos al final de las frases, de las canciones. Vamos a ver alguna. Las repito porque son tan cortas que... hace al final un adorno. Una última. Bueno, pues fijaos que para lograr escuchar dos canciones idénticas hay que muestrear entre 100 y 200 canciones en un estudio de campo, por ejemplo. Y bueno, el mirlo, pues si atendemos a los sonogramas, también tiene su complejidad, tiene sus repeticiones, tiene sus adornos, y estas notas que veis aquí son las famosas flautas, esas flautas que en toda la literatura dice que las aves elaboran con el aparato fonador, con la siringe, que luego veremos. Como podéis ver, no solo la estructura es distinta, es que también el timbre es distinto. Y el timbre es el que permite, por ejemplo, a un ornitólogo ir a un área a realizar un censo. Imaginaros un bosque donde es difícil visualizar a las distintas especies que viven allí, pero interesa censarla. Pues por medio del oído, con un oído mínimamente entrenado, empiezas a sacar allí todas las especies que hay a base de distinguir el canto y las voces. He traído también algún otro cantor, pero ya fuera de estos pájaros tan famosos. De todas formas, los he traído porque son representantes de una familia muy extensa o bien representada de aves que hay en nuestros campos, y que son los fringílidos, y que tienen miembros que todos conocéis como el jilguero, el canario de las Islas Canarias es un fringílido, el verderón, el pardillo, todos esos pertenecen a la familia de los fringílidos. Son aves de pico cónico que están especializados en comer semillas, utilizan para fracturar la semilla, pero en parte es a ese pico cónico al que se le atribuye la potencia del canto. El verdecillo en concreto, este que aparece en la imagen, es el pariente más cercano del canario. El canario silvestre, que vive en las Islas Canarias y es insular, tiene a este pájaro como pariente más silvestre, más emparentado. Y de hecho es tan cercano genéticamente que en condiciones de cautividad se puede hibridar y da híbridos fértiles, lo que significa que están muy próximos genéticamente. Sin embargo, ahora vais a ver que el canto no tiene absolutamente nada que ver. Es un chirrido que se anuncia muy bien, que anuncia muy bien la llegada de la primavera, porque al igual que el mirlo es de los primeros que canta, y en los sonogramas lo que he hecho es separar tan solo 2 segundos. Esta escala son 2 segundos, porque si no, no podría separar los trazos del sonograma. Seguro que lo habéis escuchado alguna vez y habéis reparado por ahí el verdecillo cantando en alguna antena. También el verderón, que este ya es más conocido de todos. Respecto del verderón hay una anécdota en la mitología. Las Piérides, que eran hijas del rey Piero de Macedonia, eran famosas por el virtuosismo de sus cantos y de su poesía. Entonces, había 2 de ellas, Cloris y Acantilis, que las comparaban en el virtuosismo de su canto con el jilguero y con el verderón. Aquí os traigo el canto del verderón, que no sé si será tan virtuoso, pero ahora lo veis, lo juzgáis vosotros. Eran tan famosas que se atrevieron a desafiar a las musas, aunque creo que al final acabaron, según la mitología, acabaron convertidas en urracas. Bueno, como veis, el canto de las aves, ahora yo creo que queda claro, es una de las exhibiciones vocales más llamativas de la naturaleza. En fin, ¿pero cómo producen este sonido? Pues ya nos lo decía Punset, nosotros tenemos una laringe que está situada en la garganta, en mitad de la tráquea. Las aves tienen la siringe.
La siringe, que tiene, para empezar, está ubicada, o la ubicación es muy distinta a la nuestra. Está en la bifurcación de la tráquea, donde la tráquea se bifurca, dando lugar a 2 bronquios que van a ir a los pulmones. Entonces, aquí es donde se sitúa. La laringe tiene cuerdas vocales, la siringe tiene unas membranas timpaniformes. Además, precisamente porque se sitúa aquí abajo, permite la lateralización del aire y entonces permite que produzcan 2 sonidos a la vez, cosa que nosotros no podemos hacer. Esto, por supuesto, está regulado por una musculatura compleja y por un sistema nervioso complejo que, a base de modular la forma de la siringe, pues modula el sonido. Además, los pulmones en las aves son relativamente pequeños, pero están dotados de unas estructuras que no tenemos nosotros, que son estos sacos que se llaman sacos aéreos. En ellos acumulan el aire. ¿Qué pasa? Que los pulmones de las aves tienen separada la función de intercambio de gases para la respiración y de reserva de aire. Por lo tanto, las permite que las aves canten en pleno vuelo y que canten respirando. Entonces, es una cualidad que nosotros no podemos hacer. Bueno, de siringe, el órgano vocal de las aves también tiene su hueco en la mitología, porque siringe era, por lo visto, una ninfa que atraía las atenciones no deseadas de Pan, el dios de las bandadas, de los campos, un dios amoroso que la perseguía implacablemente, hasta que un día, arrinconada allí en un borde pantanoso de un arroyo, con tal de conservar su virtud, se transformó en caña. Y el dios Pan tomó esa caña e hizo la flauta del dios Pan para, tocándola, rememorar siempre a la ninfa. El caso es que los anatomopatólogos utilizaron esta parte de la mitología para denominar el órgano vocal miles de años después. Creo que es curioso. En cuanto ya pasamos a las funciones del canto de las aves, fijaos, ya en los años 70, Catchpole, utilizando 2 especies de carricerín europeas, estos también son migradores, es decir, que vienen de otros lugares y se instalan en los territorios de cría, pues como podéis ver aquí, en torno a mediados de abril. Lo que ellos hicieron durante 3 años es seguir anotar y hacer un seguimiento de la proporción de machos y las fechas, la proporción de machos que cantaban canciones de advertencia en los territorios y las fechas en las que sucedían. Además de ello, los emparejamientos y, como señalan las flechas rojas, las primeras puestas. Entonces, como veis, hay un pico de machos cantando justamente antes, unas 2 semanas antes de las primeras puestas, lo que ya es un indicador de que por ahí van los tiros, ¿no? de que el canto tiene que ver con la territorialidad y tiene que ver con la reproducción. Pero bueno, eso no es una indicación directa, una demostración directa de que esto es así. La demostración directa vino después, que el canto se utiliza para defender el territorio y repeler a otros machos. Se han utilizado para ello 2 tipos de aproximaciones en diversos estudios que, como veis, han utilizado aves pues, como las que os muestro en la imagen, en distintos estudios cada ave. Por un lado, una aproximación fue la de silenciar mediante la denervación de la siringe a los machos. Primero capturaban machos en sus territorios, a una parte de ellos, el grupo experimental, les practicaban el silenciamiento, eran silenciados, ya no podrían cantar, y a los otros no se les practicaba nada. Se les soltaba y lo que veían era cómo evolucionaban las tasas de intrusión en sus territorios por parte de otros machos y la pérdida de territorio, que era significativamente mayor en aquellos que habían perdido ya la capacidad de cantar. Bueno, fijaos que estos trabajos son de los años 80, si queréis lo discutimos luego también. El caso es que después de 10 años se hacían otras aproximaciones, veis la fecha, 1998, se hacen estudios con otro tipo de aproximación más refinada que ya no hace ese efecto irreversible en el ave. En este caso lo que hacen es sustituir, o sea, tomar los machos de los territorios y sustituir la presencia de los machos por el uso de altavoces para reproducir la canción y hacer como que están ahí los machos. Y lo que ven es que se reducen las tasas de intrusión en los territorios donde se está reproduciendo la canción, ¿vale? Como decía antes, os voy a poner el canto del carbonero, aprovechando que ha salido en este
trabajo y hacemos un pequeño descanso de las gráficas y de lo... El caso es que el canto del carbonero es un canto muy sencillo y se le llama chichipán, lo vais a ver ahora por qué. Son apenas 4 notas y yo creo que es un ave que habéis escuchado todos alguna vez paseando por el bosque. El caso es que también cantar serviría para atraer una hembra. Bueno, pues vamos a ver si esto es así. Para ello, los autores de este trabajo diseñaron, realizado con el estornido europeo, que es otra ave muy conocida y muy habitual en la fauna, en la avifauna europea, de hecho es el ave más abundante y también muy utilizado en los primeros estudios sobre el canto de las aves. Lo que hicieron estos investigadores es diseñar unas cajas nidos que son especiales para los estorninos y poner un señuelo que emulaba la presencia del macho. Y ahora, a la mitad, la dotaron de unos altavoces que reproducían la canción de los machos y en la otra mitad no pusieron los altavoces. Lo que observaron es que el número de visitas, tanto por parte de machos como de hembras, a las cajas nido, que no solo tenían el señuelo, sino que estaban, digamos, fonando la canción natural, era significativamente mayor, y ahí tenéis los números en la tabla, que aquellas donde no se reproducía el canto, lo que sí que indica claramente que hay una atracción y que está implicado en la atracción. El caso es que cantar no solo sirve para atraer a la pareja, sino que también tiene un canto especial la inducción de la cópula. Y esto también es otra cosa que está descrita. Y ahora lo vamos a ver con Acantilis, que es el jilguero, la otra hija del rey Piero, ¿no? Entonces, os voy a poner el canto natural del jilguero, que también es un ave que podéis escuchar cualquier día paseando por el Manzanares. Esta es una época muy buena. Y después os voy a poner un vídeo donde sale el canto de la cópula y la inducción de la cópula, ¿vale? Primero el canto natural. Bueno, como veis, canta casi de todo, ¿no? Como veis, el canto lo que induce es la postura de solicitud por parte de la hembra, con las alas caídas, la cola levantada y, digamos, esperando ya recibir al macho. Quiero señalar que este vídeo tiene mucho mérito. Es de un autor desconocido, porque yo lo he sacado de YouTube, es argelino, y deciros que si bien la cría del canario es sencilla y lleva 500 años de domesticación, el jilguero es un ave muy difícil de criar en cautividad y, de hecho, está en un proceso incipiente de domesticación, forzado un poco porque ahora ya no se dan tantos permisos como se daban antiguamente para la caza de aves fringílidas y la tenencia en cautividad. Perdonad. Descontrol del... Entonces, fijaos, una vez que hemos visto esto, nos podemos preguntar si la hembra, como biólogos y como investigadores, podemos preguntarnos si la hembra puede preferir determinadas cualidades de la canción. Esto es lo que se han preguntado muchos autores y, de hecho, se ha visto que esto sí que es así. Por un lado, se ha demostrado, por ejemplo, en el estornido del que hablábamos antes, los machos que cantan canciones más largas logran emparejarse antes, obtienen mayor número de pretendientes y son más solicitados por las hembras en ensayos de solicitación en laboratorio. Como os he dicho, se utilizaba antes, hace unas décadas, mucho para este tipo de ensayos. El herrerillo, que también es un ave que podéis ver
con facilidad y que es un pariente muy cercano del carbonero porque es un párido. En ellos, en trabajos realizados, en este trabajo, por ejemplo, lo que se ha visto es que los machos que cantan canciones más largas obtienen mayor número de relaciones extra con otras hembras. Es sin duda el herrerillo un caso de infidelidad. En cuanto a la especie más utilizada hoy en día, y por eso la traigo aquí, el diamante mandarín, que este se está utilizando mucho para estudios de neurobiología porque es muy fácil de criar con él y además tiene un ciclo muy corto. En prácticamente unos meses aprenden a cantar. Entonces, para este tipo de aproximaciones es muy interesante. Las hembras del diamante mandarín prefieren los machos que cantan durante más tiempo. Eso en ensayos de laboratorio. Entonces, esto puede indicar quizá que los machos en mejor estado físico pueden dedicar más tiempo y recursos al canto en términos de tiempo y esfuerzo, y quizá eso sea un indicador de su buen estado físico, que es bueno para la reproducción definitiva, para obtener el éxito reproductivo y mejorar el fitness. Pero vamos a una pregunta más allá. ¿Pueden existir otras características de la canción que influyen en la elección del macho? Por ejemplo, la complejidad de la canción. ¿Podría ser un indicador de la calidad del macho? Bueno, pues esto también se ha demostrado, que las hembras prefieren repertorios de mayor complejidad. Y eso en relación al número de canciones o al número de sílabas del repertorio dentro del canto de esa especie en concreto. Por otro lado, la interpretación vocal. O sea, cuán difícil resulta la ejecución de cierta canción. Esto también podría estar señalando limitaciones físicas o fisiológicas para la producción de determinados sonidos. Por ejemplo, en canarios se ha demostrado que las sílabas compuestas por varios elementos, que son más complejas, resultan más sexys a las hembras a la hora de elegir al macho, por ejemplo. Y después, una cosa muy curiosa es la elección, o sea, que la estructura local sea una de las características que influyen en la elección del macho. Fijaos, las hembras discriminan entre el canto procedente de machos de su propia población, de su población local, y el de poblaciones extranjeras, misma especie, pero otra población, por ejemplo, separada geográficamente, y prefieren las canciones de su propia población. Eso, si queréis, luego entramos en las posibles explicaciones porque las han dado, pero requieren más trabajos y más elaboración. El caso es que se podría dar una explicación, o qué explicación le damos a esta gran complejidad de estrategias de comportamiento en relación a la elección del macho. O sea, nos podemos preguntar, ¿la canción puede ser un indicador honesto de la actitud física del macho? Y si lo es, ¿por qué? Pues bien, antes de entrar en explicaciones, tenemos que atender un poco al proceso de aprendizaje vocal, a cómo es el proceso de aprendizaje vocal y a las estructuras neurológicas que están implicadas en este proceso. Fijaos, si el canto es complejo, las estrategias de aprendizaje no lo son menos. Se han descrito un montón de programas de aprendizaje en las aves. Por ejemplo, el aprendizaje puede tener lugar solo durante las etapas iniciales de la vida, hasta el primer año, o puede darse a lo largo de toda la vida. El repertorio puede variar desde el que presenta una sola canción hasta el que tiene un montón, o sea, un amplio número de canciones. Hemos visto al ruiseñor, hemos visto al carbonero, una diferencia abismal. Ahora os pongo al pinzón, que es otro representante de los fringílidos, que creo que podéis escuchar cualquier día que pasáis por un pinar y que podréis identificar fácilmente porque el canto es muy sencillo y muy llamativo a la vez. Seguro que la próxima vez que escuchéis a este pájaro en un pinar vais a decir, ahí está el pinzón. Bueno, tenemos ejemplos en la literatura de aves que desarrollan el repertorio imitando modelos externos o improvisando canciones de un tutor o incluso inventando canciones con referencias mínimas al modelo escuchado. También puede ser necesaria la exposición temprana a un tutor coespecífico, o desarrollar la canción incluso cuando han sido criados en condiciones de aislamiento. Es decir, que hay un montón
de estrategias, os ha visto un montón de estrategias distintas en las distintas especies de cara a la estrategia de aprendizaje. Fijaos que he mencionado por primera vez a un tutor. El tutor normalmente es el progenitor, el macho progenitor de esos pollos o los machos de territorios colindantes en la naturaleza, porque son aquellos a los que van a conseguir escuchar. Por último, decir que también hay especies que solo copian aquellas canciones que fielmente cumplen unos parámetros muy restringidos de la canción de esa especie, y hay otras que pueden prácticamente copiar cualquier modelo, y eso es lo que sucede con el sinsonte. El sinsonte norteño, que es una especie americana y que, bueno, os voy a poner el canto solo por saciar la curiosidad, porque realmente seguramente dos individuos de estos cantarían completamente distinto. Entonces, fijaos, si al principio mencioné que había 4.000 especies de aves canoras, solo se ha estudiado un 10% en cuanto de ellas, que es una desdeñable 400 especies, en cuanto a el aprendizaje del canto o características relacionadas con la canción. Perdonad. Entonces, ¿pero cómo aprenden a cantar las aves? Fijaos, hay 2 fases en el aprendizaje y normalmente tiene lugar durante un periodo sensible juvenil, que es los primeros meses de vida o quizá el primer año. O sea, que decir, a pesar de la variación que hemos visto, de la gran diversidad de estrategias de aprendizaje, parece que hay unos patrones comunes que sí que se cumplen en una buena parte de las especies. Poltergeist. Sí, sí. No pasa nada. Las fases del aprendizaje son 2, claramente diferenciadas. Por un lado, una fase que entraña un aprendizaje sensorial. Esta fase es muy corta, se da durante los primeros 2-3 meses de vida en la mayoría de las especies. Es una fase que implica sobre todo la escucha, y es necesario la interiorización mental, un sustrato neuronal, un molde para que el pájaro interiorice esa canción y en el futuro rete su propia canción mientras está aprendiendo para tratar de compararla mentalmente con esa que está almacenada. Eso lo hace durante el aprendizaje sensorial, es decir, toma el molde del tutor. A veces, muchos meses después, en algunas aves, tiene lugar ya la fase sensoriomotora. En esta fase, mucho más experimental por parte del ave, lo que hace es ir probando la canción que ha escuchado del maestro con lo que él es capaz de hacer a base de un feedback auditivo, ¿no? Emito, escucho y mentalmente comparo con el molde que he adquirido y que he guardado en algún sitio del cerebro. Se cree que esa memoria, por seguro que es a largo plazo, pero en algunas ocasiones puede ser de por vida. Entonces, esa fase sensoriomotora tiene 3 periodos. Uno que es de la subcanción, en el que el ave apenas balbucea. Bueno, se ha comparado, de hecho, con el balbuceo de los bebés. Es una fase donde la canción no tiene apenas estructura, es muy vaga. Después, al cabo de los meses, pasa a una fase, va pasando poco a poco, esto no es de golpe, o sea, no es que estén totalmente establecidas, va pasando poco a poco a la fase de canción plástica. Esta sí que es mucho más experimental y en esta lo que se ha visto es que poco a poco va adquiriendo una estructura ya de especie, de canción típica de especie, pero consta de un repertorio muy amplio que puede incluso variar a lo largo del día. Finalmente, ya próximos normalmente a la primera primavera de vida, cuando ya se acerca la época de cría, por primera vez del pájaro, se produce la cristalización de la canción. Y ahí lo que sucede es que pierde variabilidad en notas y se aproxima totalmente a la canción territorial y a la canción de búsqueda de la pareja. Os he traído 2 ejemplos, el del diamante mandarín, porque es el que he dicho antes, que tiene el ciclo más corto en lo que es el aprendizaje del canto. Como veis, dura entre los 90 y los 120 días, se produce la cristalización de la canción y la fase sensorial tiene un periodo pequeño de solapamiento con el sensorimotor. En esta especie esto es así. En el chingolo, que también ha salido varias veces, es un poco distinta y es muy similar a lo que sucede
pues por ejemplo con el canario, ¿eh? Y con otras especies de fringílidos. Este nace en primavera, los pollos pasan por la fase sensorial en los primeros meses de vida, llegan al otoño y en el otoño se desarrolla la fase sensoriomotora con su subcanción y la canción plástica hasta que en el primer año cristaliza la canción. Pero fijaos qué curioso que en estas especies lo que sucede es que en el otoño, después de la época de muda, todos los pájaros mudan la pluma y adquieren un nuevo plumaje. En ese periodo, pues debido al cambio de las horas de luz que se reducen, hay unos cambios hormonales que reducen los niveles de testosterona en los machos de testosterona y eso hace disminuir en tamaño los núcleos del cerebro que están implicados en la canción. Y eso es lo que hace que vuelvan a un estado de canción plástica en el que son capaces de aprender nuevas notas y aumentar el repertorio, también de perder otras. Al año siguiente, o sea, primavera del segundo año, cristaliza o recristaliza la canción y ha aumentado el repertorio. Bueno, dos nociones, simplemente para que veáis la complejidad. Hemos visto la complejidad de la canción y hemos visto la complejidad de estrategias de aprendizaje y el cerebro no podía ser menos. Esto es, o sea, en la figura os muestro el esquema de un corte parasagital del cerebro de un ave canora. A la izquierda podéis ver la red que está implicada en la audición. Como veis, también hay neuronas que van al ganglio coclear o de la cóclea del oído y a las células vellosas del oído. Y en amarillo aparecen destacados dos núcleos que son muy importantes porque se cree que ahí es donde está el sustrato neuronal para la memorización. Ahí es donde tienen guardado la memoria, o sea, el molde del tutor, el que ha adquirido el tutor. En la parte de la derecha podéis ver las redes que están implicadas en la parte vocal. La red de adquisición y procesamiento de la canción, que está formada por estos núcleos destacados en amarillo, que son los que están implicados en el canto, y las neuronas que gobiernan la musculatura de los órganos como la tráquea y la siringe, que también están implicados en el canto, o los que regulan la respiración y que forman parte de la red motora de la canción. Bueno, pues todos ellos forman el sistema de la canción que de los más importantes, los núcleos más importantes son esos tres. En cualquier caso, fijaos, ahora sí que podemos entrar en la explicación de si la canción es un indicador honesto de la calidad del macho, de cara a que la hembra pueda elegir. Tened en cuenta que la hembra en la reproducción hace una inversión muy grande. Un espermatozoide de ave, vamos, ni el de avestruz se ve sin utilizar un microscopio. Sin embargo, un huevo de avestruz es así de grande, pero es que el huevo del ave más pequeña, el de un colibrí, se ve a simple vista. Luego tiene mucho que perder si elige mal al macho, ¿vale? Entonces, la canción, por ejemplo, bueno, lo que dice, o sea, bueno, digo, entre las hipótesis que se ha barajado para explicar por qué la canción puede ser indicadora de la calidad del macho, está la hipótesis del estrés durante el desarrollo. Esto lo que viene a indicar es que la condición del macho, la canción puede indicar la condición del macho porque las estructuras cerebrales, estas que acabamos de ver, que subyacen al aprendizaje y producción de la canción, se forman muy temprano durante el desarrollo de las aves, ¿vale? Entonces, vuelvo al diamante mandarín, que es donde más se ha estudiado esto, y vuelvo a poneros el esquema del aprendizaje de la canción y el calendario de vida hasta la cristalización de la canción. Fijaos, desde que el huevo eclosiona hasta que los pollos pueden empezar a volar, pasan 20 días. Después siguen dependiendo de los padres hasta el día 35 aproximadamente, y desde ahí ya empiezan a hacer la etapa independiente. Y alcanza la madurez sexual a los 90 días, aunque la cristalización es entre los 90 y los 120. Pues fijaos, los núcleos que forman parte del sistema de la canción empiezan a desarrollarse en torno al 12º día y se desarrollan hasta prácticamente la 7ª semana. Van aumentando en tamaño. Pero no solo eso, también las conexiones interneuronales entre los distintos núcleos. Hay incrementos, y se ha comprobado, en el número de neuronas, en el tamaño de las neuronas, en los espacios interneuronales y en la densidad sináptica. Pero esto lo que viene a indicarnos es que quizá si el estrés afecta a las estructuras cerebrales implicadas en el canto de los machos, esto podría suponer que en la edad adulta
manifiesten diferencias en sus habilidades canoras, ¿no? Por ejemplo, en la naturaleza es muy fácil que se produzca un estrés por falta de alimento. Imaginaos un Filomena, está en plena cría, te pilla Filomena y sacas los pollos como puedes adelante. Entonces, claro, esta es la hipótesis, o sea, esta es la pregunta que se hicieron los investigadores y la manera de abordarla fue mediante un experimento en el que tomando pollos y alimentándolos a mano, en un caso alimentándolos ad libitum, es decir, a demanda, dándoles toda la comida que necesitan, y en el otro, en el grupo experimental, produciendo o emulando un efecto de estrés por alimentación, reduciendo la dieta un 30%, es decir, solo ingerían el 70% de lo que comían los otros. Esto lo hicieron solo hasta el día 20, que ya están para salir del nido los pájaros. Cuando 14 meses después miraron cómo había cambiado, o sea, si había afectado esto al volumen de varios de los núcleos implicados en la canción, el HVC, de los núcleos del cerebro implicados en la canción, el HVC y el RA, así como en el telencéfalo, lo que encontraron fueron diferencias muy significativas en el grupo experimental, que era notablemente, significativamente desde el punto de vista estadístico, más pequeños que los del grupo control. Con lo cual, de esto se deduce que una breve exposición al estrés durante el desarrollo puede tener un efecto, tiene un efecto lastre detectable en el cerebro y en el sistema de la canción. Y, consecuentemente, aquellos machos que sean capaces durante, digamos, el desarrollo de afrontar mejor el estrés, tendrán más posibilidades de que su canto sea mejor y las hembras les elijan. Tener en cuenta que los macho y hembra crían a la prole hasta aproximadamente, en estos pájaros de este tamaño, aproximadamente hasta el día 35. Empiezan a volar al día 20, pero no se independizan hasta el 35. Ahí dependen enteramente de los padres. Después se tienen que buscar la vida. Es decir, que es un periodo crítico para el desarrollo de los núcleos de la canción. Bueno, recapitulando esto y pasamos a la siguiente parte. El aprendizaje vocal en aves y humanos tiene similitudes muy destacadas. Hemos visto que el aprendizaje vocal es producto de la interacción entre una predisposición innata, que es genética, y la experiencia específica, la aprendida, la que normalmente se denomina ambiental. En aves y en humanos existe una fase temprana del desarrollo que resulta óptima para el aprendizaje y ese es el periodo sensitivo que hemos visto, que es de escucha y atención. Ambos dependen de la retroalimentación auditiva para llegar a acomodar la vocalización al modelo propio de la especie. Además, y esto no lo he sacado con ninguna figura en la charla, las características organizativas básicas de la periferia auditiva son similares. Por ejemplo, del epitelio sensorial, que está organizado tonotópicamente. Ambos requieren una integración de la actividad muscular y respiratoria y vocal, que es bastante compleja, y el aprendizaje vocal, por último, resulta estimulado y potenciado por la interacción social. Es decir, que se ve favorecido cuando está en compañía de congéneres de la misma especie, porque se intercambian información, repertorio. El caso es que estas similitudes entre el lenguaje y el canto en los últimos 10 años se han extendido a los mecanismos neurológicos y a la genética, que es parte pues, de otra charla, en realidad. Entonces, no quería dejar esta charla sin una parte dedicada al ave, que es probablemente el más cosmopolita y el más conocido de todo del mundo entero, que es el canario. El canario, en este caso, la foto es de un canario silvestre. Fue traído por los españoles a Europa a raíz del descubrimiento de las Islas Canarias en 1492. Pero seguramente los antiguos habitantes, los nativos de las Islas Canarias, ya lo criaban allí. Entonces, tuvo la desgracia que se puso de moda muy pronto en las distintas cortes de los países europeos por la belleza del canto y se puso de moda regalar una parejita de canarios. El canario es habitante de las Islas Canarias, pero también habita en las Islas Azores y en Madeira, ¿vale? Dentro de la región macaronésica, en esos archipiélagos, es donde habita. Y como os he dicho, este es su pariente más cercano en el continente es el verdecillo. La canaricultura se basa en la cría de este canario, que yo no sé en qué momento
fue domesticado, pero seguramente lleva siglos de domesticación y como tal ha hecho que aparezcan pues muy distintas variantes apetecibles para el agricultor. Dentro de la canaricultura hay 3 tipos, son 3 grandes grupos digamos, de afición. Por un lado, los que se dedican a los canarios de color. Esto lo que han hecho es, bueno, como veis, el canario silvestre no es amarillo, como mucha gente se pueda imaginar cuando piensa en el canario de jaula. La canaricultura de color lo que hace es, o lo que ha hecho es ir fijando mutaciones que de manera natural se han ido dando a lo largo de estos siglos para, por medio de cruces consanguíneos, como se hace en cualquier raza de perro, de ganado o de planta, fijar ese carácter, ¿vale? Entonces tenemos canarios de muchos colores y es todo un mundo lo de la canaricultura de color. Después están los de postura o forma, que también pues, se han fijado distintas formas, a veces aberrantes. Si queréis ver y os quedáis con el nombre, está el canario giboso español, es una raza española que es como un poco aberrante, a mí particularmente no me gusta. Hay otro que es el joso japonés, con H y con 2 S. Aquí os muestro un canario Gloucester que lo que tiene es una mutación que afecta a las plumas de la cabeza y de hecho se llama Gloucester corona porque tiene esa forma de corona. Pero bueno, lo que los atañe en la charla esta son los canarios de canto y para que sepáis, pues hay 3 razas de canto reconocidas por la Confederación Ornitológica Internacional. Es decir, es que esta afición de la canaricultura es internacional, o sea, se da en España, se da en Portugal, se da en Italia, en Bélgica y hay concursos internacionales. Entonces, el carácter principal para la selección del canario de canto, obviamente, es el canto. Entonces, aunque tengan un prototipo como en el canario silvestre hemos visto que el color es el verde junquillo, por ejemplo, en la raza española de canto, bueno, os lo contaré después, pero vamos, quedaros con el dato de que lo que importa es el canto y no el color. Os muestro 2 imágenes del canario silvestre en su hábitat natural. Si miramos los sonogramas de 2 canciones del canario silvestre, lo que vemos es que las sílabas que se repiten no son muy abundantes, aunque las hay. Hay sílabas compuestas y abundancia de sílabas sueltas. Y ahora, cuando os ponga el canto, veréis que recuerda vagamente a ese canario que saca tu vecino a solearse al balcón los días de buen tiempo, ¿no? Lo escuchamos. ¿Lo ponemos otra vez? En cierto modo recuerda un poco al del jilguero, o sea, como en estructura, rico en sílabas sueltas, en sílabas complejas, con pocas repeticiones. Pues si nos vamos a la raza española de canto por excelencia, que es el timbrado español y que es a la que más afición tiene la gente en nuestro país, el color típico de toda la vida es este verde junquillo, que se parece mucho al fenotipo silvestre. De hecho, es que este ave de cuando en cuando se retrocruzaba con ejemplares de canario silvestre para, como se dice habitualmente en el lenguaje coloquial, refrescar la sangre. Entonces es un canario muy robusto, pero lo que os decía antes, lo que importa no es tanto la pluma, sino el canto. Por eso hay ejemplares de timbrado que pueden ser rojos, blancos, en fin, hay una gran variedad. Pero su canto, que aunque es el que se dice que se parece más o el que se considera que se parece más al canario silvestre, ahora vais a ver que en verdad no parece tanto. Bueno, os recuerda al canario del vecino, ¿no? ¿Alguno tenéis canario? ¿Sí? Bueno, atender al sonograma y ponemos esta canción. He cortado 8 segundos. Pues fijaos, ¿cuáles son las consecuencias de la domesticación? Y lo podéis ver tras escuchar estos 2 audios distintos, del canario silvestre y el del timbrado, y la visualización de los sonogramas.
Pues la principal consecuencia de la domesticación es la estereotipación de la canción. Es decir, en la canción se vuelven más escasas las sílabas compuestas de varios elementos, en el canario silvestre. Las frases en las canciones están formadas por sílabas que se repiten un número mayor de veces. Como veis, aquí está estructuradísima la canción, ¿eh? Y las canciones son más largas. Mientras que en el canario silvestre pues, son canciones de 8 o 10 segundos o menos. Yo tengo pájaros en casa que son capaces de estar cantando un minuto entero. El caso es que no he mencionado que hay 3 razas de canto. Está el timbrado español, que es la raza por excelencia aquí cultivada en España. Está el canario Battenslager o Malinois, que son los que antiguamente se llamaban canarios belgas, que de hecho fueron digamos, una raza que fue desarrollada por los flamencos de Bélgica, de Países Bajos. Y después están los Roller, que es una típica raza de la región Harz en Alemania. El Battenslager es un canario que yo creo que expresa el máximo nivel de domesticación, y ahora lo vais a ver en la canción. En verdad, y esto está estudiado y caracterizado muy bien en la literatura científica, aunque mis compañeros del grupo de criadores de Battenslager yo creo que no lo saben, es un canario que es un deficiente auditivo. Yo entiendo, aunque esto sí que no está descrito, entiendo que tiene una mutación probablemente o una serie de ellas que afecta, eso sí está descrito, a las células del oído. Lo que le pasa es que en las 3 primeras semanas de vida, desde la eclosión, pierde las células vellosas del oído, y lo que es más curioso es que al cabo de los meses va recuperándolas hasta recuperar la audición, pero su audición no es normal, y como hemos visto que en las fases tempranas del desarrollo es necesario esa capacidad de oír para interiorizar el molde, yo estoy seguro de que todo eso influye mucho en el tipo de canción que tiene el Malinois. Además, tener en cuenta que ese feedback auditivo en el que el pájaro canta para escucharse a sí mismo y compararlo con el molde que ha interiorizado, si tiene una deficiencia y escucha por debajo de las frecuencias habituales del canario silvestre o del canario timbrado, que eso también está descrito, su canto expresa notas que están por debajo de esas frecuencias. En el canario timbrado están en torno a los 8.000 hercios, y en el canario Malinois está en torno a los 4.000. Por lo que se distingue también este canario es porque canta notas con sonidos de agua, y están perfectamente caracterizadas en las planillas con las que evalúan los jueces de canaricultura en los concursos de canto. No es canario Malinois si no tiene el rolende, el boyende y el cloquende, que no es más que rollende es el agua que corre, como el de un arroyo, boyende es el agua que bulle en una cazuela, y cloquende es el agua que cae del techo haciendo cloc, cloc. Bueno, este es un canario mío y la grabación la he hecho en una cámara anecoica que no tiene eco, por lo tanto puede sonar un poco raro, ¿vale? Carece de eco, por lo tanto suena un poco antinatural quizás. Tiene también esos sonidos metálicos que son muy apreciados por los criadores, y también tiene las últimas flautas, que en el caso de este ejemplar a mí no me gusta, pero bueno, es el primero que he pillado así como ejemplo. Las notas de agua son estas primeras que suenan en el sonograma de abajo. Vaya, perdonad. No me hacéis caso, el ratón, ¿eh? Ninguno. Y estas son las metálicas. Bueno, el canario Battenslager, uno de los objetivos, o el objetivo principal con el que se crió, es conseguir los cantos acuosos del ruiseñor, porque si antes hemos visto que el mirlo tiene muchas notas aflautadas, el ruiseñor lo que emite son muchos sonidos de agua, y este era el objetivo del canario Battenslager, el conseguir reproducir algunas notas del ruiseñor. Es el canto roseñolado, no me sale la palabra, es muy rara, perdonad.
empecé la charla diciendo que el 19 de marzo, el Día del Padre, es una fecha muy señalada, y porque es la primera que inicia el ciclo reproductor, y, bueno, el ciclo anual de cría y educación en el canto para finalizar con los concursos. Pues aquí tenéis el ciclo del canaricultor. En primavera se crían los pájaros, están en presencia del tutor los pollos. Cuando ya son volanderos y se han independizado los padres, comen por sí mismos, se pasan normalmente a una voladera grande. O sea, hay gente que dispone incluso de una habitación donde se fortalecen y están en contacto con otros congéneres, pues intercambiando notas del canto. Ahí permanecen unos 7-8 meses hasta que se acerca la temporada de los concursos y entonces, en un paso intermedio que no he puesto aquí, se pasan a unas jaulas primero intermedias de aproximadamente 1 metro y después se procede a lo que los canaricultores llaman coloquialmente el encierro, que es cuando se utilizan jaulas pequeñas, lógicamente por razones de espacio, porque generalmente no se crían 10 o 12 pájaros. O sea, un canaricultor que compite pues puede criar 50 o 60 ejemplares machos por temporada, lo que significa que todas las temporadas tiene que poner un montón de parejas para tener unos 100 ejemplares, de los cuales la mitad son hembras. Bueno, aquí lo que fuerzan es que con el transcurso de ese mes o 2 meses, donde están aquí más tirando a 2 meses, se cristalice el canto. Y una vez que cristaliza, empiezan a prepararlos para los concursos. En los concursos se juzgan los pájaros de 4 en 4. La capacidad que tienen los jueces es tremenda porque tienen un oído súper entrenado. Además, el juez en estos concursos es dificilísimo. O sea, conseguir el permiso de juez o pasar el examen de juez es muy difícil. Y bueno, después de estos concursos, que generalmente tienen lugar entre noviembre y diciembre, como mucho en enero, pues se comienza a preparar otra vez para la siguiente temporada de cría. Pero, ¿cómo han utilizado los canaricultores las fases del aprendizaje vocal para la educación de los canarios? Pues fijaos, la fase sensorial, ya la hemos visto, está en los pollos en presencia del maestro. Y la fase sensorimotora, que la hemos visto ahí o sea, en el esquema anterior, las aves van probando durante la canción plástica y van, digamos, fijando su canto al del maestro. Vamos a escuchar unos audios ahora. Este es el inicio de la fase sensorimotora, cuando la canción se considera casi un balbuceo y no está para nada estructurada. Te falta practicar, ¿no? Bueno, ahora, si pasan 3 meses aproximadamente, va ganando en estructura y ahora lo vamos a ver. Si me hace caso el ratón. Bueno, ha ganado en estructura, pero sigue sin dar todavía las características del sonido típicas del ejemplar adulto. Pasados otros 3 meses, antes de la cristalización todavía, la estructura ya está prácticamente cerrada y el sonido es prácticamente el del adulto. Pero todavía no es perfecto. En caso es que si atendemos a los sonogramas, ahí los tenéis. En la fase inicial, o digamos en la parte inicial de la fase sensorimotora, vemos así la canción esa desestructurada, comienza a ganar estructura, pero veis, los trazos no son tan concretos y va ganando hasta que al final prácticamente está en la estructura de los adultos, de la canción adulta. Una cosa que no os he dicho, la copia no es perfecta. Aunque, claro, la copia no es perfecta y ahí está la gracia de criar tantos pájaros. Siempre aparecen mutaciones porque el individuo es incapaz de copiar al maestro al 100% o porque a lo mejor improvisa, quién sabe. Ahí os muestro algunas diferencias entre las canciones del maestro y las canciones de un aprendiz. Esta es la gracia y lo digo porque he mencionado los concursos de canto. Hay varias especialidades en canto, el timbrado, el del roller y el del malinois, y tenéis que saber que todos los años hay concursos de canto locales, regionales, nacionales e internacionales. Es decir, fijaos, si hay tanto concurso es porque no hay 2 pájaros que canten igual.
y se evalúan pues, no solo el repertorio, sino después cómo se realiza ese repertorio. Ese virtuosismo tiene una escala digamos, en la valoración. En fin, si nos vamos a aplicar cuáles son las consecuencias de la ausencia de maestro, es decir, de no disponer el pollo en la fase sensorial de algo que interiorizar, de un molde que interiorizar, que haya escuchado de un tutor, nos vamos al desarrollo del canto del canario discontinuo. No es una raza que yo sepa que esté aceptada, a lo mejor se ha aceptado ya en los últimos años, pero es una raza que se desarrolla a partir del timbrado, del canario timbrado, o sea, su genotipo en principio es de timbrado, pero lo que se quiere potenciar con esto es que se desarrolle la parte innata del pájaro, es decir, aquella que está inscrita en los genes, no aquella que viene por aprendizaje cultural. Entonces, para ello lo que hacen es, una vez que están los huevos puestos, que la hembra ha puesto el huevo, los huevos, perdón, porque ponen varios, retiran al macho y lo mantienen bien alejado en otra parte del aviario donde esos pollos, ni siendo huevos, puedan escuchar al macho. Bueno, esta es la filosofía con la que se hace y luego no debe ser nada fácil porque el timbrado tiene un canto muy potente, pero esa es la filosofía, potenciar la parte innata de la canción. Hemos dicho antes que había un componente innato y uno ambiental, que es el del aprendizaje. Por eso tacho al macho aquí. ¿Cuál es el resultado? Pues que después de décadas de algunos criadores haciendo este tipo de práctica han encontrado resultados muy curiosos como estos que os pongo. ¿Lo escuchamos otra vez? Ay, perdón. Es que no consigo dominar el ratón. Bueno, esto justamente es lo que se había visto en trabajos que se hicieron hace unas décadas, cuando estudiando las fases de aprendizaje, pues una de las cosas que hacían era aislar a los individuos, aislar de cualquier molde que sirviera de aprendiz, de cualquier tutor y ver las consecuencias, ¿vale? Entonces, lo último que os quiero decir simplemente es que para preparar este seminario, como podéis ver, lo mejor es tener la cabeza llena de pájaros. Así que, muchas gracias. Muchas gracias por vuestra atención. Estos son dos pájaros que crió Piecha, que está ahí al fondo, hace 2 años. Están troquelados, son canarios de verdad y pues de vez en cuando los soltamos por casa para que estén a gusto. Entonces, muchas veces se encuentran sitios muy raros donde posarse, aunque prefiero la cabeza a cualquier otra parte de la casa más peligrosa. Bueno, me he ido un poco del tiempo, pero se me perdona, ¿no? Porque hay mucho vídeo y... Bueno, entonces, ¿qué habíais pensado de por qué cantan los pájaros? Para empezar a ver. Pues madre mía, qué felicitación, Pablo. Es preciosa la charla de los soldados. No es que escuches nada. Es que además yo tengo una experiencia personal. Sabes que los suizos tienen como institucionalizado la llegada de los pájaros y el canto de los pájaros. Les llaman les oiseaux de printemps. Porque de buenas a primeras, a las 5 de la mañana es una explosión de canto de pájaros. Y entonces, para la gente que no somos de allí y tal, dice, están cantando los pájaros. Dice, sí, como si, sí, les oiseaux de printemps. Y curiosamente, aquí, yo algunas veces, como ya tenemos el sueño más liviano y tal, a las 5 de la mañana, en determinadas ocasiones, en primavera, empiezo a oírlos. Y me recuerda a aquella época de mi vida que son eso, les oiseaux de printemps. O sea, las primeras llegan y cantan. Ellos se refieren a la llegada, me imagino que se refieren a la llegada para la época nupcial, ¿no? Cuando empiezan a llegar en primavera, se establecen los territorios, cuando más
jaleo Arman, como en el pico ese de la gráfica que he mostrado, que analizaba la llegada de ¿cuáles eran? Los cacecerines, ¿no? Igual que los mirlos tienen una semana o dos al cabo del año, o sea, se les escucha en primavera, pero hay 2 semanas, ni siquiera creo que llega a 2 semanas, que es una algarabía que dices, pero hay tanto mirlo en esta zona, ¿no? Sí, sí, y es un gusto. Yo que saco al perro a las 7 de la mañana o a las 6:30, es un gusto. Y después el ruiseñor, por ejemplo, canta en muchas noches. Ahora en primavera, en pleno celo como está, canta por las noches. Y se van esos días del año y ya no les vuelves a escuchar. ya no se les vuelve a escuchar. Sin embargo, estos fringílidos, por ejemplo, que son pájaros gregarios, que el ciclo habitual de vida es, o sea, no lo he dicho, pero estos pájaros se emparejan cada año, los pájaros pequeños se suelen emparejar cada año con una pareja distinta. Entonces, bueno, es que a veces migran a distinta zona, a veces se mueren muchos en la migración, en fin. Entonces, se juntan para crían y en el caso de los fringílidos, pasan en otoño en bandadas. Y además esas bandadas muchas veces no son no están formadas por pájaros de la misma especie. A veces son interespecíficos. Por ejemplo, los jilgueros muchas veces se mezclan con pardillos, aparecen algunos verdecillos, y forman bandos formados, o sea, que están compuestos por varias especies. Y no es hasta la llegada de la primavera cuando ya pues empiezan a separarse en territorios. Entonces, en esa época otoñal, tienen mucha oportunidad de practicar el canto con otros congéneres, es decir, y de practicar esa vocalización. Ahora, lo que no sé yo, porque no creo que esté descrito, es si durante esa época es cuando, o sea, si todavía son capaces de adquirir nuevos... Pero vamos, dado que la fase sensorial está descrita como que dura 2 o 3 meses por término medio en las especies, estos se juntan antes de que pasen esos 3 meses con otros congéneres, o sea, que tendrían tiempo de hacerlo y aumentar repertorio. Oye, yo tengo una duda. Debo de ser canaria malinois y he debido ser sorda en algún momento porque no he entendido en el último canto que nos has puesto, el de los canarios que habían estado discontinuos. separados. ¿Qué diferencia había? Seguro que hay una diferencia evidente y todos nosotros lo habéis notado que deben de ser canarios timbrados. Pero yo, que no noto esa diferencia. Te la pongo en un momento. Mira, vemos primero la de un canario timbrado, esta de aquí. Esta, el canto está totalmente, bueno, los trazos en el sonograma están totalmente definidos, muy estructurados. Eso es lo que es la estereotipación, o sea, la estructuración del canto. Y digamos, la canción tiene frases que están compuestas por sílabas que se repiten. Mira, aquí se ven esta frase de aquí, la primera es de 2 sílabas, aquí hay otra frase, estas 3 son otra sílaba distinta que conforma una frase, todas estas de aquí son otra frase. Mira, esto ahora tengo una diapositiva que lo vais a ver muy bien, os lo enseño a continuación. Mientras que en el canario discontinuo hay una desestructuración total, porque esa es una de las consecuencias de la falta de un tutor, un molde. Claro, si el molde es estructurado, si tu padre canta como ese, lo más probable es que tú cantes así. Añadirás alguna nota, quitarás alguna, a lo mejor cambiará alguna frase, pero lo normal es que sea así. Perdona, es que no estaba en la pantalla, ahora sí. El canario discontinuo pues tiene como muchas notas sueltas, cosas que se repiten. A lo mejor esto corresponde a 2 sonidos distintos simultáneamente emitidos con esa propiedad que hemos visto que tiene la siringe. Más caótico. Es más caótico, exactamente, es más caótico. Y nos has enseñado una clase, nos has dado una clase de seducción, ¿no? Y como seres vivos que somos, y encima yo que soy de pueblo, pues no he podido por menos que acordarme de los cantos que mozos y mozas en las fiestas de los pueblos todavía se siguen cantando precisamente para atraer a la pareja. Son canciones muchas veces provocativas
que inducen a la aproximación, o sea que no somos tan diferentes. Pero bueno, ese es un comentario. Es una muy buena observación. Y te quería comentar algo. En muchas óperas, sobre todo en las partituras de sopranos, hay zonas en las que se imita el canto de los pájaros. ¿Hasta qué punto el canto de los pájaros se puede transferir a una partitura y se puede imitar con determinados instrumentos? Es una muy buena pregunta. Bueno, todas son muy buenas, ¿eh? O sea, pero es que justamente había una parte al principio de la charla que pensé dedicar a esto que estás preguntando. Es decir, pero a las aproximaciones que se han hecho desde el punto de vista científico digamos, a la música y pues a las similitudes entre la música y el canto de las aves, e incluso algunos trabajos que han tratado de transcribir a notas musicales el canto de algunas aves. Dije, esto requiere otra charla y un tiempo largo de estudio. Fijaos que me he ido del tiempo y tenía solo 35 diapositivas. Estuve a punto de cortar la parte de la canaricultura porque tenía muchas cosas más que contar, pero digo, no, tengo que ir saltando. Entonces, a partituras se han intentado, me consta que se han intentado llevar los cantos de las aves, pero no soy músico como para decir, eso tendríamos que hacer en un seminario común con Miren, que es lo que le dije la otra vez. Digo, hacemos un seminario, tú das la parte esta y yo la otra y ya está. Sí. En la flauta mágica de Mozart, ahí claramente también... Sé que hay muchas alusiones, ¿eh? Sé que hay muchas alusiones al canto de las aves en la música, a ver, también en la literatura, en la poesía, en todo, pero en la música especialmente. Es que luego hay otra parte que es cuál es la relación, o sea, si existe alguna relación desde el punto de vista de las estructuras evolutivas, en la función, o sea, digamos, en las estructuras que participan en la función del canto y en la función de la música en seres humanos. Es que la música, o digamos, el papel biológico de la música no está muy claro. O sea, es verdad que participa de la seducción y esa era la defensa que hacía Darwin y es la explicación más robusta que existe hoy en día. Pero digamos que no es un tema que no se ha cogido fácilmente. Quería comentar, el otro día leí que con motivo de la pandemia se ha observado que niños que han nacido durante la pandemia, ha salido en toda la prensa, yo creo, han tenido problemas de aprendizaje de lenguaje porque no veían los labios ni la expresión de las madres. Es decir, que el aprendizaje del sonido necesitaba también de una parte física, gestual, ¿no? ¿Puede ocurrir lo mismo a lo mejor que los pájaros para aprender necesiten también la presencia física del mentor? Pues te voy a contestar a eso en uno de los libros que más trata sobre el silvestrismo, que es otra rama del cultivo de las aves para educarlas en el canto. En este caso consiste en la captura de aves silvestres, jilguero, verdecillo. Para eso se conceden unos permisos rigurosísimamente caídos por goteo, pero vamos, hay toda una afición también al silvestrismo. Y en un libro que habla de silvestrismo, no recuerdo el título, decía que el aprendiz tiene que arrimarse al maestro y además utilizaba esa palabra. Yo he intentado que los canarios malinois, experimentalmente en casa, pero o sea, con un método científico, pero en casa, con métodos, o sea, con medios no tan sofisticados, he intentado que aprendan notas nuevas, o vamos, el repertorio nuevo a partir de grabaciones que he hecho con buenos aparatos de grabar y bueno, con buenos altavoces, porque los canaricultores del malinois dicen que es incapaz de copiar, o que si copia algo es muy mal, ¿vale? Pero, por ejemplo, en ciencia se ha empleado precisamente los altavoces y los métodos de grabación para educar las aves en ausencia de tutor, porque experimentalmente es mucho más fácil y mucho más controlado. Lo que he visto es, o lo que me ha parecido ver, pero esto está
cogido con pinzas y no contrastado como se debe contrastar, es que me da la sensación de que necesitan, por lo menos para algunos determinados tipos de notas del repertorio, de sílabas del repertorio, necesitan estar bien arrimados a un maestro. Por lo tanto, es muy posible que pase. Y eso unido a lo que pone en el libro este hablando de silvestrismo y de arrimarse al maestro, el alumno, pues cuadra bastante bien. O sea, que no me extraña para nada. Y bueno, esto de los niños, desde luego, me parece que es claro, o sea, es evidente. Porque la imitación, como decía al principio, no solo está en la escucha, sino que también en el lenguaje no verbal. En los últimos años, vamos, desde que yo tengo uso de razón, unos cuantos años, el respeto hacia los pájaros ha aumentado muchísimo. Yo recuerdo haber comido pajaritos fritos cuando era pequeña. Y esto que digas, estos permisos especiales para sacarlos de su entorno, para la observación y tal, me parece que ha habido un avance sustancial, un poco enlazando con el tema de tu otra conferencia. El silvestrismo como tal se llama así, yo creo que desde los años 90, pero se ha practicado, quiero decir, cazar pájaros para comerlos no forma parte del silvestrismo. El silvestrismo es la educación en el canto de los ejemplares de captura silvestre. Si antes se cazaba pájaros, efectivamente, es que antes abundaban. O sea, yo recuerdo en los años 80, en mi pueblo, en la dehesa, había bandos de miles de jilgueros. O sea, me recuerda las imágenes esas de África. Yo no he vuelto a ver nunca en la vida unos bandos así. Y curiosamente, hace unos años, pues no me acuerdo cuál fue, pero hace 5 o 6 años, o 8, no sé, reparé en varias ocasiones en bandadas grandes de jilgueros y de verderón, de pardillos que había visto, pues yo qué sé, pues conduciendo en la carretera por entre pueblos, y ese año mi compañero del trabajo, que hablábamos mucho de esto, me decía: Pablo, fíjate, el otro día vi un bando de 200 jilgueros, no sé qué, y nos sorprendía cuando eso, en los años 80, a mí no me sorprendía nada. Se lleva haciendo censos por parte de la Sociedad Española de Ornitología un montón de años ahora, y las poblaciones, aunque con grandes fluctuaciones, que debe ser parte de la dinámica poblacional de estas especies de frengílidos, se mantienen más o menos estables, aunque con grandes fluctuaciones. Pero esos censos yo creo que se han empezado a hacer antes o sea, ya pasados los años 90, o pasados por lo menos los 80. Y ahí es donde hubo un declive total, pues tengo entendido que debido a cambios en las políticas agrarias. Entonces, estos pájaros han sufrido mucho, por ejemplo, la ausencia de insectos, porque aunque son granívoros, en época de cría, que es fundamental para la cría, la presencia de insectos, porque consumen muchos. Pero el silvestrismo es un arte que es, bueno, criticado por una parte digamos, de la ciudadanía y sostenido por un montón de aficionados, porque, como siempre, pues claro, tiene unas consideraciones éticas que pueden dañar sensibilidades o que pueden encontrar distintos puntos de vista, pero hay una peña, o sea, la peña silvestrista, por lo visto, del Peñón de Gibraltar, es de finales de 1700. Y lo digo por una charla de una oposición que me estuve preparando hace unos años, y había licencias de caza con el cupo de capturas en plan, no me lo sé de memoria, pero eran 5 verderones, 7 jilgueros, o sea, una cosa así, de los años 70 también, o de los años 80. O sea, y ahora yo creo que hace años que no se conceden, que están paradas, y desde luego en los años previos que se hayan concedido, eso es con cuentagotas y desde luego federado, o sea, estando en una asociación que esté federada, en una federación que sea ornitológica deportiva, o sea, ¿cómo se llama esto? Una pregunta. El cambio climático... Bueno, perdonad, bueno, vamos. El cambio climático, que unos días hace aire, otros días llueve, otro calor, y eso les perjudicará a los pájaros en general, ¿no? Hombre, el cambio climático pues va a ser un poco predecible, ¿no?
O sea, yo he oído algún comentario de que la fenología, refiriéndose a que la fenología, por ejemplo, lo que es la época de cría de algunas especies de aves, se ha adelantado una semana por cada década desde los años 70. Entonces, estaba fijándome antes en la gráfica, precisamente volviendo a los carricerines, pero creo que ese trabajo es en Inglaterra y desde luego no son aves a las que yo siga habitualmente, pero empiezan a llegar a los territorios en abril, según esa gráfica, y crían, creo recordar que en mayo eran las puestas. O sea, mayo ahora mismo en la península, que no es Inglaterra, que ese es otro clima, es un mes tardío para criar. Este año yo he visto pollos caerse de nidos en febrero. En febrero he visto de algún pollo de Torcaz o de Torcaz debía ser, final de febrero, caerse del nido, una época en la que habitualmente no. Así que seguramente, claro, sobre todo por lo impredecible de la situación. Bueno, Una pregunta más prosaica. En la morfología que se habló de la siringe de los pájaros, las aves de corral, los gallos muy concretamente, ¿tienen también la misma morfología? Creo que la siringe se da en todas las aves. Otra cosa es cómo sea si no es un ave canora. Porque la gallina no... Bueno, el gallo no sé si está... O sea, el kikiriki... No sé si es... Claro, yo conozco... Hay 4.000 y si yo empiezo a numerar las que conozco, pues conoceré 20 o 30 o 50, no lo sé. Pues una curiosidad. La gente que tiene jaulas con canarios machos, a lo mejor cuando los saca a las terrazas a tomar el sol y eso, siempre he oído decir que para que canten es mejor que no se vean, que se oigan pero que no se vean y les ponen entre una jaula y otra pues un cartón o lo que sea. Y me pregunto por qué, porque si estamos hablando de que es mejor que tengan otros, pues qué importancia tiene que lo vean o no. Hombre, son aves gregarias que pasan de manera gregaria una parte importante del año, pero llegada la época de cría, y sobre todo en condiciones de cautividad donde mucha gente pues los tiene en su casa sin controlar las horas de luz, por ejemplo, que en invierno tienes las luces encendidas, haces un ritmo diurno que puede simular perfectamente el del verano y ahí las aves, como he explicado antes, lo normal sería que los centros del cerebro estén bien desarrollados, la testosterona a un nivel alto y estén cantando todo el día pensando que es época de cría. Entonces, en la época de cría sí que se hacen territoriales. No sé si es mejor tenerlos... no sé responderte si... es muy posible que separados canten mucho más. Como que no se ven, pues están marcando territorio. Tu frontera está aquí, la mía está aquí. Es muy posible, sí. Pero, hay un comentario que querías hacer tú, ¿verdad? Hay una jornada ornitológica en parques nacionales y eso. ¿Allí lo importante es ver las aves o también cómo cantan? Ahí te van a llevar a ver aves silvestres, yo supongo que te van a llevar a ver aves silvestres y también vais a ver cantos y voces y llamadas, seguro. Claro, es que está la ornitología deportiva, que la llaman así, que es la de la canaricultura y el silvestrismo, y luego está la ornitología del ornitólogo de bota y prismáticos, que vamos al campo pues a... ¿Sabes por qué duermen con una sola pata? Pues esa también es una buena pregunta, pero yo también tendría que hacerse de alguien porque no sé contestarla. Es curioso. Yo, por ejemplo, la policía tenía una para dormir, nada más que le ponía a dormir, se subía una pata. Sí. La verdad es que no lo sé. No tengo ni idea. Yo quería... No me lo he preguntado muchas veces, pero no he buscado si tiene alguna explicación o simplemente es que, bueno, pues ahora pongo esta y ahora pongo la otra cuando me canso. Sobre todo agradecerte la charla. Yo confieso mi absoluta ignorancia en la mayor parte de las cosas que os he contado. Espero que la parte central, que era como más sesuda... Toda la parte
Eso nos haya resultado... diríamos de comportamiento, de neurología, de estudio de las sílabas, de las frases, de las notas, del proceso por el que van mejorando, diríamos, su canto, la importancia que tiene el canto, no solo en relación a su manifestación, sino en relación a los individuos que le rodean, la parte, diríamos, que has comentado, ¿no? Que es innata y la que es ambiental. Bueno, pues me ha parecido súper interesante porque es un mundo para mí muy desconocido y que me parece que tiene una serie de elementos muy parecidos a nosotros. Entonces, muchas gracias. Es súper interesante. Mira, con respecto a la lengua, ya que lo dices, había otra diapositiva. No sé qué han hecho. Ahora. Pues mira, es que me he acordado de que tenía esta diapositiva preparada y claro, el abordaje el estudio del canto de las aves se ha hecho desde muy diversos puntos de vista. O sea, yo os he dicho por eso, me voy a centrar en las funciones primarias, porque si no, puedo estar horas hablando. Bueno, horas no, porque no me lo he preparado, pero se ha estudiado desde el punto de vista lingüístico. Os hablaba antes de frases, yo creo que en esta diapositiva se ven mucho mejor. Aquí no hay el elemento, es la sílaba, es la repetición es la frase y la canción está formada por la frase 1, 2, 3 y 4. Están organizadas jerárquicamente. Eso es común con el lenguaje humano, ¿vale? Pero existen unas limitaciones sintácticas y lo que es más importante, y eso sí que se ha estudiado, es que carecen de semántica. Vamos a ver, en todas las lenguas humanas, o sea, del ser humano, hay una serie de vocablos que esos son limitados, o sea, hay un número finito de vocablos, pero según los organices, puedes construir un número prácticamente infinito de frases o infinito directamente. Y eso no se da en las aves. Aparte, que tenga un significado concreto, podrían ser las vocalizaciones, lo que son las llamadas de alarma. Oye, chicos, que viene el águila, no sé. Pero la canción en sí no, y por eso se considera que es de fonología sintáctica. ¿Vale? No sé qué más iba a decir, pero... Había una pregunta por ahí detrás. Si hay alguna relación entre el ruido de las ciudades y el fraseo tan largo. Si hay alguna relación entre... Es como decir, tengo que explicar, pero tengo que vender bueno, sé que lo leí en alguna ocasión, pero no recuerdo ni los detalles. O sea, me he quedado con el titular, como quien dice. O sea, y también comentando alguna vez con algún compañero que sí que se dedica a la ornitología. La misma especie que viva en dos hábitats distintos, en los cuales uno sea la ciudad, se ha comprobado que el sonido del canto es distinto. O sea, lo que son las características, pues no sé si será la frecuencia, la amplitud, la entropía, no lo sé. El pico máximo de frecuencia, en fin, hay un montón de parámetros que se analizan y no sé cuál de ellos, pero sé que misma especie, es esperable el mismo canto, aunque sea, digamos, distinto en las sílabas que contiene, en la manera en que las da, pero los parámetros del sonido son distintos. Sí, y viene ocasionado por el ambiente, por el tipo de ambiente. Claro, la resonancia, seguramente la acústica no es la misma en un bosque que en una ciudad, ¿no? En un espacio abierto que en uno cerrado. Pero no sé más detalles. Cuando hablas con alguien que habla pues entiendes que no es una fantasía. Hola. Ay.
que ha preguntado, porque en casa no lo ha leído. O sea, lo que... Puede repetir ahí al ordenador. O sea, preguntaba si, o sea, si lo he entendido bien, es si el ambiente de una ciudad puede, digamos, o sea, de alguna manera preguntaba si el ambiente de una ciudad puede influir o, digamos, inducir cambios en la manera en que una especie canta, ¿no? Y luego la segunda, lo último que decías de si se alargan las frases o si... La verdad es que sería muy interesante de analizar. No creo que esté analizado. A ver si a alguien se le ocurre, si no, a lo mejor se me ocurre a mí si tengo tiempo, pero es una muy buena idea, como todas. Ahora se lo voy a contar.